Ustedes saben que en realidad con Ana teníamos una inquietud, a lo mejor ustedes nos pueden ayudar, porque bueno, justo se dio que exponemos después del almuerzo. ¿Y cuál era la inquietud que teníamos? ¿Vienen preparados, mejor preparados para escucharnos o vienen en off después del almuerzo? Bueno, vamos a esmerarnos, ¿sí? Sí, muchos nos confunden y es si es una coincidencia, una apariencia con la realidad, nos confunden con Jennifer López y Marc Anthony. Pero no es así, ¿eh? Bueno, arrancamos bien, ¿no? Bueno, la verdad que con Ana algo de lo que, bueno, de todo lo que hacemos nos gusta, pero bueno, esta es una de las cosas que más nos gustan, ¿sí? Analizar las normas, leerlas, ver doctrina, jurisprudencia y después transmitirlas, ¿sí? Y eso en realidad se los debemos y queremos agradecerles a las autoridades del Consejo, a las autoridades de la delegación y a todos ustedes, que son los usuarios de esta exposición, ¿tá? Así que gracias. Bueno, vamos a hablar la toma de inventarios y su implicancia en el informe de auditor y su posible implicancia en una posible toma de inventario por parte de AFIP. Ustedes ahí van a tener un material, ¿sí? Que bueno, ahí nos explayamos bastantes, van a tener las diapositivas que van a ir pasando y nosotros en forma práctica vamos a ir haciendo un esquema de todos estos temas, ¿sí? Bueno, Ana va a empezar haciendo una introducción del tema que vamos a desarrollar. Bueno, la introducción del tema, vamos a desarrollar todo lo que es la toma de inventarios, la responsabilidad de la empresa, la responsabilidad del auditor y una posible implicancia frente a una posible verificación que pueda hacer AFIP para participar en esta toma de inventarios. El inventario de los bienes de cambio, en principio, es el activo fundamental de una empresa, ya sea esta industrial, productiva o comercial. El inventario aparece en los estados contables, en el balance general como activo, y en el estado de resultado ese activo se fue transformando transaccionalmente en costo de mercadería vendida. Es por ello que es de vital importancia la responsabilidad que tiene la empresa en la gestión de los inventarios, en la administración y en la contabilidad. El responsable siempre es el empresario, y no solo de esa gestión, sino de la custodia de esos bienes de cambio, de ese inventario y del control de esos inventarios. Podemos tomar de la disertación anterior de Alberto y Daniel, que nos dejaron claro la independencia que tiene que tener el auditor con respecto a la independencia de la gestión de la auditoría. Nosotros vamos a desarrollar el tema específicamente viendo la responsabilidad de la empresa y el del resultado de esa toma de inventarios que se base el auditor. El auditor no tiene responsabilidad en la toma, sí tiene responsabilidad en la actividad de auditoría y del resultado de esta auditoría que va a transmitir en su informe. Según el resultado de esta evaluación de inventarios, va a ser el informe que tenga el auditor. Aquí hay un breve esquema de lo que estaba desarrollando. Hablando de un organismo externo a la empresa, podríamos decir que aparece un triangulito con un rombo con el nombre de AFIP. ¿Por qué? Porque en la actualidad AFIP está afinando los controles e induciendo a los ajustes impositivos. ¿A qué se debe? Podríamos decir que nosotros, presumiendo que induce estos ajustes impositivos al mero hecho de encontrar indicios o medios de prueba
para indicios de operaciones marginales o a un efecto recaudatorio. Nos podemos preguntar, ¿puede AFIP participar en la toma de inventarios de una empresa? ¿Puede controlar ese inventario? Bueno, todas estas preguntas las vamos a ir desarrollando, pero en principio AFIP tiene la facultad que le da la ley 11.683 en su título quinto. Es una facultad de verificación. Ahora nosotros vamos a terminar la charla haciendo una relación entre el informe del auditor versus el resultado de una posible verificación de AFIP. Ahora va a seguir desarrollando el tema Adrián. Bueno, el empresario es el responsable absoluto de la administración y de la gestión de sus negocios, ¿sí? Obviamente para eso va a tener que hacer frente a un cúmulo de información y va a tener que cumplir con las normativas vigentes. Y bueno, puede pasar que el empresario quede, bueno, ahí se escondió el empresario, ahí está. Puede ser que el empresario quede así, ¿sí? Pero bueno, este buen hombre se va a tener que reponer, va a tener que sobrepasar este momento. ¿Por qué? Porque se va a tener que ocupar, como bien dije, de la administración del negocio y va a tener que hacer hincapié en lo que es los sistemas de control interno, los sistemas de control de inventarios, ¿sí? Esa es la forma que va a tener el empresario de evitar. Bueno, primero lo que se conoce como el robo hormiga, después desviaciones que haya en el inventario, desperdicios, mermas, que todo eso multiplicado puede ser que se traduzca en un impacto en sus utilidades, ¿sí? Entonces, la tarea de control va a ser responsabilidad de esta persona y, o sea, digamos, la forma de llevarla a cabo es a través de los controles que implemente. ¿Está bien? Las normas internacionales dan una definición de lo que serían los controles internos, ¿sí? Y nos habla que es un proceso que es llevado a cabo por la Junta Ejecutiva, la Administración, la Dirección y otro personal del ente a los fines de lograr métodos y procedimientos, ¿sí?, que lleven a darle seguridad a toda la información de la empresa, ¿sí? ¿Y cuáles son los objetivos de brindar esta seguridad? Por un lado, tener información confiable, tener efectividad y eficacia en las operaciones y obviamente siempre cumpliendo con las normas vigentes, ¿sí? Y en caso de que sean alguna actividad que tenga alguna regulación con los organismos correspondientes, ¿está? Bueno, de esta definición surge, digamos, la responsabilidad central de la empresa, como dijimos antes, ¿sí? La empresa acá tiene la obligación de, primero, lo que es la gestión de compras, la gestión de producción, ¿sí? Después, la venta y entrega de las mismas, ¿sí? La contabilización de las operaciones, la custodia de todos los bienes de la empresa, en este caso puntual estamos hablando de los inventarios, que es el tema que nos ocupa, ¿sí? Y después, bueno, la toma de inventarios, que bueno, vamos a explayarnos un poquito más adelante. Uno de los elementos que tenemos para lograr esto, a modo de ejemplo, les comento, puede ser separar un poco a los responsables de los distintos sectores, ¿sí? Por un lado, depósito, por otro lado, logística, por otro lado, responsable del inventario, tener separados y ordenados lo que son materias primas, lo que es producto en proceso y lo que son productos terminados, tener a su vez todo en cajas o en sectores rotulados, con características y detalles de los mismos, y a la vez llevar planillas de stock de mercaderías, ¿sí? Esto es meramente ejemplificativo. Bueno, después, ahí vamos a entrar ahora en lo que son las responsabilidades del auditor, ¿sí? En primera medida,
en primera medida, el auditor no es responsable en absoluto de lo que es gestión y administración de la empresa. ¿Está bien? Ese punto número 1. Punto número 2, y vamos a prestarle atención a este término, razonabilidad. ¿Sí? El auditor lo que hace es dar una opinión razonable de cómo la empresa presenta la información, ¿sí? Pero de ninguna manera da certeza, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante con estos inventarios cómo hace para dar esa opinión razonable. Y el auditor se va a manejar con papeles de trabajo, que ahora vamos a ver en qué consisten, los cuales son exclusiva propiedad del auditor. No se le entregan ni al empresario ni a la AFIP. ¿Está? Bueno, el auditor tiene que obtener evidencia de auditoría que le permita dar una opinión razonable, en este caso sobre estos inventarios, ¿sí? Entonces, en realidad, tiene que estar atento a errores o fraudes que pueda contener la información que brinda la empresa. De manera tal que esta tarea que lleve a cargo el auditor, que tiene a cargo el auditor, la tiene que llevar a cabo planificándola y teniendo en cuenta esto, para lo cual obviamente necesita, además de sus conocimientos técnicos, necesita de su formación profesional y también de su ética. Además, frente a la información que se le presenta, debe tener una información crítica de la misma, ¿sí? En la práctica, en realidad, el auditor va a tener distintas variantes, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos empresas grandes y tenemos pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Entonces va a ser distinto el tratamiento que va a dar, ¿sí? Por el lado de las empresas grandes, y como hoy anticipé algo, van a tener controles internos, los cuales van a ser evaluados por el auditor, y también el auditor va a tener que evaluar la conducta frente a estos controles internos que tiene la gerencia, ¿sí? En el caso de empresas pequeñas y medianas, ahí cambia la cosa, porque no hay división de tareas, no hay división quizás de responsabilidades. Entonces acá, lo primero que hay que evaluar, ¿sí?, es en el poder que tiene la gerencia, ¿sí?, y las acciones que va llevando a cabo. Entonces, en realidad, si bien en el caso de las pequeñas y medianas empresas puede haber posibilidades de que haya más fraude, pero en realidad van a ser de menor envergadura. ¿Está? Bueno, dicho todo esto, tenemos que ver el punto, vamos a, mejor dicho, resaltar algo que dice el punto 7 de la resolución 16/2000 de la Federación. Lo que nos dice es que la contabilidad no es una ciencia exacta, ¿sí? De manera tal que, o sea, acepta las desviaciones que no sean significativas y que puedan afectar a los estados contables, ¿sí? Lo que hay que hacer la salvedad, lo que no es aceptable son las desviaciones que no están dentro de los parámetros normales. Y en realidad, ¿qué es que no estén dentro de los parámetros normales? Es cuando esta información que se presenta, ¿sí?, tenga incorrecciones que hagan que los usuarios puedan llegar a cambiar una decisión, ¿sí? Y cuando digo usuarios, me refiero a usuarios de los estados contables, que ¿quiénes son? Van a ser tenemos los usuarios internos, ¿sí?, que son, bueno, la gerencia, el personal, bueno, la dirección, depende, y después vamos a tener usuarios externos, que son, bueno, pueden ser clientes, proveedores, las dependencias públicas, ¿sí? Entonces, ahí es el punto, que la información que se presenta en los estados contables no cambie la decisión de estos usuarios. Bueno, después, en cuanto a los fundamentos normativos de la auditoría, tenemos las normas profesionales, las leyes profesionales que regulan nuestra profesión, que nos indican que todo informe, dictamen, opinión que hagamos, ¿sí?, tienen que estar regulados por las normas, ¿sí?, emanadas de cada consejo, ¿está?
Para el caso que nos ocupa, vamos a tener la RT 37, la cual define ahí incluso lo que es la auditoría, ¿sí? Bueno, esta resolución, su redacción, está inspirada, bueno, ya sea en su antecesora, la 7, y está inspirada también en muchas normas internacionales de auditoría, ¿sí? Por nombrar una, podemos nombramos de ejemplo la ISA 240. El auditor tiene que tener en cuenta que en la información que se le ponga a disposición para su evaluación, ¿sí?, va a tener que observar aspectos muy importantes, de manera tal que pueda llegar a ver, pueda llegar a detectar en el caso que haya errores o fraudes, ¿sí? Para eso va a tener que desarrollar programas de trabajo que, bueno, ya acá entramos en lo que es la definición de auditoría que nos da la RT 37. La RT nos dice que la auditoría es un proceso que está conformado, ¿sí?, por planificación, ¿sí? Acá el objetivo de la planificación es organizar y predeterminar procedimientos, ¿sí? Esos procedimientos, que son los que se van a llevar a cabo para la tarea, lo van a volcar en un memorándum de planificación, ¿sí? A continuación, después, vamos a pasar a lo que es la ejecución de la tarea de auditoría. Entonces, siguiendo con esos procedimientos, ¿sí?, que planificamos en la etapa anterior, lo que vamos a hacer es hacernos de juicio de valor para poder emitir una opinión, ¿sí? Y esos los vamos a volcar en los papeles de trabajo que les hablé hoy, ¿sí? Ese es el lugar donde esta información, estos juicios de valor que nosotros obtengamos, van a quedar documentados, ¿sí? Y por último, la conclusión, ¿sí? En la conclusión de la auditoría, ahí llegó el momento de emitir un juicio de cómo está a nuestro criterio esa información dentro, como dije hoy, de lo razonable. Recuerden que no damos certeza, siempre vamos a opinar dentro de lo razonable. Entonces, ahí ya estamos en lo que es la emisión del informe del auditor. Cuando yo hablo de los papeles de trabajo, ¿cómo se definen los papeles de trabajo? Los papeles de trabajo en realidad es el documento donde se encuentran el conjunto de procedimientos llevados a cabo por el auditor, ¿sí? Acá van a tener la indicación del cumplimiento de toda esa planificación de procedimientos que se hizo oportunamente cuando nosotros iniciamos todo esto. Y en realidad los papeles van a estar en elaboración hasta que, digamos, concluya los procedimientos de auditoría, ¿sí? Y bueno, estos papeles de trabajo ya hoy dije que son de propiedad del auditor exclusivamente y van a ser guardados por el auditor, ¿está bien? Y ese va a ser su respaldo legal del trabajo que el auditor hizo. Bueno, nosotros acá estamos hablando de auditoría de inventarios específicamente, de manera tal que nos vamos a estar refiriendo a un subproceso que está dentro, bueno, del proceso de auditoría de todos los estados contables, ¿sí? Y bueno, dentro de este subproceso, el enfoque de auditoría va a ser por componentes, ¿sí? O sea, vamos a evaluar los bienes de cambios, vamos a evaluar los costos de mercaderías vendidas. Bueno, yo hoy hablaba de que el auditor en realidad, con estos procedimientos, tenía que detectar, dije, si hay error o fraude, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque medianamente, o sea, va a ser los errores o fraudes que pueda haber, ¿sí? Va a ser lo que nos va a, o sea, tenemos que evitarlos, ¿para qué? Para no dar una opinión errónea, ¿sí? ¿Y cómo los vamos a evitar? Los vamos a evitar llevando a cabo todos esos procedimientos, ¿sí? Entonces, el error en realidad es una acción desacertada, involuntaria, ¿sí? No tiene intención, ¿sí? Y bueno, aplicable al tema de inventarios,
podríamos decir que se puede tratar de omisiones, se puede tratar de una mala aplicación de la evaluación, o sea, estarían aplicando mal la RT 41. Se pueden interpretar en forma incorrecta hechos, ¿sí? De esto se trata un error. A ver, por su naturaleza podemos estar hablando de errores de cálculo, errores de omisión, mala aplicación de técnicas contables, duplicidad, equivalencia. Equivalencia es cuando se tapa un error con otro error. También podría ser el caso de autenticidad, ¿sí? ¿Qué es la autenticidad? Cuando se da por auténtico algo que no es. En el caso puntual de los inventarios, por ejemplo, podría ser tomar como inventario propio, inventario que en realidad es en consignación. Después podemos tener errores por objeto, que pueden ser voluntarios o involuntarios. Podemos tener errores en la forma de detección, ¿sí? Y acá nos vamos a detener un poco porque está relacionado con lo que hablamos hoy, ¿sí? Con respecto de los sistemas de control interno, ¿sí? De acuerdo a cuánto esté desarrollado ese sistema de control interno, van a ser los errores de detección que pueda tener el ente. Después, en cuanto a esto, en realidad, si el auditor ve que el sistema de control interno tiene puntos débiles, ahí en realidad lo que tiene que hacer es desarrollar alguna prueba sustantiva, ¿sí? Como puede ser la toma de inventario, específicamente, si tenemos inquietudes con lo que es el sistema de control interno, que esto, lo va a determinar el auditor cómo lo va a hacer, generalmente se hace por muestreos, ¿sí? Y acá un poco está la responsabilidad del auditor que hablábamos hoy, porque si ve que en realidad hay control, tiene alguna debilidad el sistema de control interno y él no la cubre con un procedimiento, ¿sí? Ahí sí entra en juego su responsabilidad, ¿tá? En el caso del costo de las mercaderías vendidas, si tenemos inquietudes con los costos, ahí la alternativa que tiene el auditor es, evaluar las últimas compras, evaluar registraciones contables y a su vez cotejarlo con documentación de respaldos, ¿tá? Entonces, estos son dos ejemplos de estos dos rubros en el caso de que hay algo que no le convence al auditor en el control interno. Después tenemos errores de procedimiento, ¿sí? Que en este caso no está afectando saldos de la contabilidad, ¿sí? Puede ser algún tipo de omisión en algún paso que no se haya dado o en algún procedimiento que la empresa haya organizado, ¿está bien? Después sí, pasamos a lo que es el fraude, que esto es más complicado, porque en realidad acá vamos a tener un acto intencional que se comete para de alguna manera, ¿sí?, cambiar en algún aspecto la información que se le entrega al auditor, ¿tá? Entonces, este fraude en realidad lo cometen terceras personas, que puede ser la gerencia, puede ser otros empleados, ¿sí? Y en realidad este fraude se comete con la utilización de un engaño para la obtención de un beneficio, ¿sí? Acá la verdad, en este análisis vamos a dejar de lado las cuestiones legales, solamente lo que vamos a ver es cómo afecta esto al auditor en el desarrollo de su tarea. Que no es un dato menor porque, como vengo diciendo, o sea, digamos, esto puede afectar y bastante la interpretación que haga el auditor de la información que está en los estados contables. Bueno, a ver, vamos a hacer un resumen de lo que sería el tema de fraudes. En cuanto a fraude, podemos tener actos, modificar información, ¿sí? Actos fraudulentos para modificar información. Podría ser adulteración de registraciones contables,
¿sí? Omisión intencional de hechos y mala aplicación de normas, pero con conocimiento, ¿sí? Estoy mirando un poco la hora porque el tiempo es medio tirano, por eso se los quiero esquematizar lo más posible. Después, bueno, las acciones tendientes a la malversación de activos, ¿sí? En este caso estamos hablando directamente del robo de bienes de cambios, ¿tá? Bueno, justamente como dije hoy, como la gerencia puede verse involucrada en estos hechos, ¿sí? Hay un procedimiento de auditoría que se llama la carta de gerencia y esta el auditor no la puede reemplazar por ningún otro procedimiento, ¿sí? Ahí la gerencia va a dar afirmaciones, ¿sí? Acerca de información y hechos que brindó y obviamente la va a firmar, ¿sí? Ese procedimiento el auditor sí o sí lo tiene que hacer porque no lo puede reemplazar con otro, no puede omitirlo, ¿está? Bueno. Bueno, yo más o menos expliqué más o menos cuáles son algunos fraudes. Estos fraudes pueden hacer, ya dijimos, con registraciones contables, ingreso y egreso de materias primas, lo mismo con ingreso y egresos de productos terminados. Dijimos lo de la mercadería otorgada en consignación, puede ser también mala estimación de previsiones por desvalorización. Ese sería otro fraude que puede llegar a cometer. Entonces, a ver, ante todo esto, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son los pasos que la auditora haría para qué, para, bueno, no llegar a esto, ¿sí? O mejor dicho, o sea, si pasó todo esto, poder detectarlo. Entonces, ¿cuáles serían procedimientos que puede hacer el auditor para esto? Visitar los depósitos donde se encuentran, o sea, los inmuebles donde están las mercaderías, ¿sí? Hacer ahí algunas pruebas sorpresas, solicitar a la compañía que realice cortes de inventarios y que sean lo más cercanos a la fecha de cierre de ejercicios, procedimientos de rutina que tenga, cambiarlos, ¿sí? Y obviamente realizar procedimientos extras sobre toda información que al auditor vea que es inusual y sobre todo que se acerca más a la fecha de cierre de ejercicio. Adicionalmente, sobre estos, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, ver el origen de fondos con los cuales cubrieron estas operaciones extraordinarias cerca del cierre del ejercicio, puede entrevistar al personal de la compañía y bueno, siempre digo también, evaluar más o menos la seguridad de esos depósitos y de esos inventarios. Entonces, hasta acá llegamos al momento que el auditor reunió toda la información, ¿sí? De acuerdo a los procedimientos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí estamos en condiciones ya de pasar a lo que es el informe del auditor, ¿sí? Acá en realidad, en el caso que se encuentren desviaciones, ¿sí? Obviamente esas desviaciones va a haber que, además de dejarlas documentadas en nuestro informe donde estamos opinando, comunicarlas, ¿sí? ¿A quién se las comunicamos? Bueno, primero, si estamos hablando a nivel gerencial, tiene que ser por lo menos un nivel más arriba de el nivel donde encontró que hay irregularidades, ¿sí? Después, a usuarios de la información contable de la empresa, bueno, la medida que haya tenido significatividad. Y hay un punto que hay que resaltar, que es en el caso de que tenga que informarlo a autoridades nacionales. ¿A qué se refiere con autoridades nacionales? En el caso de que sean actividades que tengan algún tipo de regulación, ¿sí? Y en realidad, en este caso, va a necesitar de asistencia letrada. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que, de acuerdo a las leyes profesionales, ¿sí? Existe lo que es el secreto profesional, ¿sí? O sea, no podemos brindar información que no esté de acuerdo a la empresa, ¿está? Bueno, entonces, dicho esto, llegamos a lo que es el informe del auditor. En el informe del auditor vamos a tener 4 posibilidades, que ahí las tenemos. Opinión favorable, que va a ser que esto es cuando el informe es limpio, o sea, no se hace mención en el informe de aquellos desvíos no relevantes por debajo de los parámetros de materialidad. Eso lo
lo expliqué hoy a qué se refería. Después, vamos a tener opinión favorable con salvedades. ¿En qué casos vamos a hacer esto? Tenemos una incorrección significativa, ¿sí?, pero que no se generaliza a todos los estados contables, al 100% de los estados contables, ¿sí? No tiene efecto generalizado, ¿sí? Entonces, ahí lo que vamos a hacer, por ejemplo, bueno, en el caso de bienes de cambio sería algún efecto material con esos bienes de cambio, ¿sí? Opinión adversa. Ya acá estamos hablando de una incorrección significativa que se generaliza a todos los estados contables, ¿sí? Y acá en realidad, en el caso que nos ocupa de bienes de cambio, bueno, el caso mayor va a ser las diferencias de inventarios, diferencias físicas de inventarios, ¿sí? Y después, bueno, abstención de opinión. Acá en este caso, ¿qué pasa? No nos supongamos, teníamos que hacer una toma de inventario y no nos dejaron. Tuvimos ahí límites en la tarea de la auditoría, ¿sí? Entonces, en este caso es donde se va a opinar mejor dicho, nos vamos a abstener de opinar acerca de cómo la empresa presentó esa información. ¿Está? Así que bueno, dicho esto, ahora vamos a pasar a la otra etapa, que es la etapa que tiene que ver en cómo son las implicancias ante la AFIP de estos inventarios, y le vamos a dar la palabra acá a Ana. Gracias. Bueno, nosotros, antes de seguir, queríamos decir, principalmente, como voy a exponer yo, que la filmina que sigue la preparamos, pero no queremos herir susceptibilidades frente a ningún presente, porque estuvo preparada con las mejores intenciones. La filmina que sigue se llama AFIP en búsqueda de operaciones marginales, en búsqueda de indicios de operaciones marginales. Les cuento algo, Ana trabajó muchísimo en las imágenes, con lo cual ya la verdad es como que nos sentimos realizados, ya si exponemos o no exponemos, ya está. No, porque bueno, de acuerdo a la audiencia nos vimos, me vi explicar esta filmina, ¿no? Bueno, el tema que sigue es una posible intervención de AFIP en la toma de inventarios. Puede que ocurra, puede que no. La AFIP, esta tarea, como dije antes, está afinando controles, está induciendo algunos ajustes impositivos y está viendo qué indicios de operaciones marginales existen, ventas y compras sin factura. Para ello, en este principio, en esta etapa que está recurriendo a una herramienta utilizada en otros años, en los años 90, esta herramienta en principio no la está utilizando en todas las empresas, está empezando por las empresas más grandes. Aquí en el ejemplo, no están, pero son embotelladoras, casas de electrodomésticos, materiales de construcción, bodegas, embotelladoras. Pero ¿por qué el principal importancia que tiene, si bien ahora quizás puede llegarnos unos días antes de cierre de ejercicio una intimación de AFIP convocándonos a que digamos quién va a realizar la toma de inventario y demás, también pueden tener efectos colaterales en la cadena de valor si somos un proveedor de esa empresa que sí está siendo verificada. Aquí como vemos, la AFIP calculamos que 15 días antes, estimamos 15 días antes de cierre de ejercicio, puede solicitar a la empresa que en 48 horas informe qué día se va a hacer la toma de inventarios, en qué lugar, quién es el responsable, con nombre y apellido, y qué cargo ocupa en la empresa. Aquí también destacamos la tarea del auditor externo, que como dijeron anteriormente, insistimos, tiene que tener total independencia en la gestión y no es responsabilidad de él, no es el que va a estar en esa toma de inventarios. Sí puede ser un auditor interno
el gerente administrativo, un controller, el propietario, sus empleados, pero nunca va a ser el auditor externo. La FIP puede ese día que nosotros comunicamos venir o no venir a hacer la toma de inventarios, pero sí puede en una instancia posterior, una vez que nosotros cuando digamos el día, a partir de ese día tenemos 10 días hábiles para presentar el formulario 8518, que es fundamental el detalle en este formulario. ¿Por qué es fundamental? Porque de este formulario sale, si AFIP comprueba el indicio, porque siempre debe comprobar el indicio, sale la base cierta para la presunción absoluta, que va a ser una presunción determinada a través del artículo 18, una determinación de oficio, y no va a emitir prueba en contrario siempre y cuando esta comprobación se dé en el caso de diferencias en unidades, que ahora vamos a pasar a desarrollar. Es importante el detalle que se ponga en este formulario, porque además del detalle de unidades, que son el detalle de unidades físicas, el rubro en cuestión, el importe, también están el detalle de los bienes de cambio que pueden ser materias primas, insumos, pueden ser producción en proceso, pueden ser productos terminados, pero si yo soy un tallerista que envío mis pantalones a coser afuera, si yo soy una empresa textil que manda un tallerista, a coser mis pantalones afuera o a estampar mis remeras, tengo que tener especial cuidado al cierre de ejercicio de esa mercadería que di, que no es lo mismo, que esa mercadería es mercadería que yo, que la empresa está dando en trabajo terciarizadamente, que no es lo mismo de haber entregado mercaderías en consignación, que también tiene que estar detallado. Por eso es fundamental analizar la empresa y ver qué situación, si es una empresa productiva, si produce dentro de la empresa, si produce fuera de la empresa, ¿verdad? Porque eso es fundamental. Y ir preparando a la empresa, haciendo una tarea educativa con el empresario, porque el empresario es el responsable de esta administración de inventarios y es el responsable de estos bienes. Y muchas veces, como no tiene administración, excusando en un escudo que dice que somos pequeños, no tenemos estructura, no hay presupuesto y demás, esta tarea después es un detalle que no pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque la venta del inventario es el corazón de la empresa. Y de ahí surge todo. Y de ahí, del posible resultado de ese inventario, van a ser los posibles ajustes que pueda hacer la FIP, ¿verdad? Y nosotros tenemos en principio dos diferencias fundamentales. Una de las diferencias es de evaluación. Nosotros sabemos que a nivel contable nosotros valuamos por normas profesionales contables, pero que a un nivel impositivo tenemos que respetar los criterios de evaluación de las normas fiscales. Para ello está el artículo 52 del impuesto a las ganancias y su decreto reglamentario, el 75. En base a eso nosotros tenemos que ver la evaluación fiscal. Puede ser que en entes pequeños, cuando se utilice la RT41, se vayan nivelando criterios de evaluación, que es lo que tiende la resolución técnica, a nivelar un criterio de evaluación contable con el impositivo. Pero es fundamental, porque si del resultado de esta toma de inventarios, de esta posible verificación, surgieran diferencias, las de evaluación no habría problema. Bueno, uno podría llegar a ajustarlas y demás, pero las diferencias en unidades físicas lo que determina es que aquí entra el concepto de operaciones marginales y es el indicio de compras o ventas sin facturación, por no darles colores. Nosotros sabemos que cuando estamos evaluando, si la empresa tuviera una supuesta verificación y tuviera una subvaluación en mis existencias finales, bueno, esto va a incidir directamente en el costo de la mercadería vendida,
va a incidir en la utilidad y eso va a determinar menos impuesto a las ganancias. Esa evaluación puede o no terminar en una verificación y revisando los inventarios iniciales. Y ese inventario inicial es muy importante porque es la existencia final de mi declaración anterior y de mi balance anterior. Y si AFIP me detecta una diferencia de física o de evaluación, va a ser el ajuste en mi declaración jurada anterior, inmediata anterior. Entonces, por eso es muy importante y tener en cuenta el formulario porque hace a esa base cierta que AFIP quiere determinar. Bueno, del resultado de la verificación o del resultado de la toma de inventarios puede surgir dos diferencias, una de evaluación y una de diferencias físicas. Una tercera puede ser que sea una diferencia mixta de evaluación y física, ¿verdad? En el caso 1, si hay diferencia de evaluación, va a ser directamente contra el resultado impositivo y se va a aplicar la alícuota del 35% del impuesto a las ganancias. Pero acá nosotros estamos relacionando lo que es una diferencia de evaluación y una diferencia física. ¿Por qué es lo importante? Porque la AFIP tiene la facultad de aplicarme una sanción de acuerdo a la ley 11.683, el título sexto, y de acuerdo si la diferencia de evaluación, si es una diferencia física de evaluación y la diferencia de evaluación va a aplicar una sanción del artículo 45, que es omisión, y si es una diferencia física puede llegar a aplicar lo que es una sanción del artículo 46, que es defraudación. ¿Por qué lo importante de determinar bien estas diferencias? ¿Por qué lo importante de saber qué sanción nos puede corresponder? De ahí es el monto, no solo del impuesto que vamos a tener que devolverle al fisco, sino también la importancia de esa sanción, es la multa que vamos a tener que pagar al fisco, ¿verdad? El 46. Ahora, vamos a relacionar esas diferencias físicas y de evaluación. Lo vamos a relacionar directamente con el informe del auditor, porque acá, esta jornada que es de contabilidad y auditoría, tenemos que irnos con la claridad de saber quién es el responsable en la empresa, qué responsabilidad conlleva el auditor, qué es informe, qué implicancias tiene, y en una posible verificación de AFIP, ese informe, qué resultado va a obtener en la empresa, ¿verdad? El informe del auditor, de acuerdo a la diferencia, hay diferencias físicas o no, va a ser ese informe. Si el empresario se negó o no a hacer la toma de inventarios, porque a veces uno le presenta al empresario, tenés que hacer la toma de inventarios porque es necesario, porque todo empresario sabe, a pesar de no tener registros o sistemas, quizás manualmente, en forma de detalle, lleva un registro de su mercadería. Puede obviar mucha información el empresario, pero puede hasta detectar que tiene quizás un robo en el bienes de cambio, pero en su grosso modo siempre sabe qué inventario tiene el empresario. Y de aquí, de esta jornada, tenemos que saber que la responsabilidad siempre de la toma es del empresario, y el auditor, si detecta en su trabajo de auditoría, en su actividad, en ese resultado de auditoría, cómo va a emitir su informe, porque es fundamental. Aquí tenemos que si el informe es sin unidades y si no hay diferencia de evaluación y no hay diferencias de unidades, como dijo Adrián, es un informe limpio. Después, el informe, si hay diferencia de evaluación o si hay diferencia de inventarios, la opinión adversa que puede salir
emitir el auditor va a ser de acuerdo a la cuantía, porque puede salir con salvedad determinada o no, de acuerdo al monto, a la significatividad y a la materialidad de esa diferencia. Y si el empresario se negó rotundamente a hacer la toma de inventario, se hace directamente abstención de opinión. Hasta aquí es el tema que tratamos. Ya no sé si les parece, pueden hacernos preguntas. Bueno, ante todo, a ver, ahí, ¿cómo anduvimos con los chistes? ¿Bien? 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 Bueno, les queremos contar algo. Acá, a continuación, van a encontrar nuestros mails, ¿sí? A los cuales, bueno, además de estos breves instantes que quedan, ahí nos pueden mandar las consultas que nosotros las vamos a responder. Acá con Ana recibimos consulta las 24 horas, los 365 días del año. Tengan en cuenta eso. Recibimos. No, son verdades, recibimos. Bueno. Sí, presenciarlo puede, pero la responsabilidad es de la empresa. Sí, puede presenciarlo y es más, yo diría que si en ese momento no lo presencia, es uno de los procedimientos de auditoría ir y hacer un muestreo en base a si yo lo estoy haciendo en una fecha posterior, ese control de inventario, esa toma de inventario, porque es un muestreo lo que el auditor hace, no es que se toma todo el inventario, yo puedo como auditor tomar las transacciones siguientes a esa toma, hago el muestreo y sumo y resto mis compras y mis ventas, ¿verdad? Bueno, yo eso lo nombré en una parte, cuando hablé de cotejo de la documentación respaldatoria, sí, correcto. Sí. Claro, claro, está perfecto lo que usted dice y es más, en ese caso el auditor está haciendo dos procedimientos de auditoría, está haciendo pruebas sustantivas y pruebas globales de auditoría. Sí, de control interno que están dentro de las globales que hace el auditor. Entonces, claro, claro, lo que usted dice está perfecto porque el inventario en esta planificación que estuvo hablando Adrián, de acuerdo a la empresa, cada auditor, a la empresa que va a auditar, es la planificación que hace y es el procedimiento que va a llevar en la ejecución de su auditoría en las distintas pruebas. El señor lo que estuvo hablando es un procedimiento de auditoría que previamente habrá sido planificado en su etapa de planificación, específicamente determinado por la actividad de la empresa. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Ah, sí, siempre es un ajuste. Es verdad lo que dice, correcto, sí, siempre es un ajuste de venta. Claro, claro, pero siempre,
Claro, puede ser un ajuste de costo y siempre lo fundamental es tener nuestra documentación respaldatoria, que también estuvieron los disertantes anteriores hablando de la importancia que es el papel del trabajo para el auditor. Si bien muchas veces nosotros nos vemos dificultades, tenemos dificultad porque por el tamaño de la empresa, porque cuanto más pequeña es la empresa, más dificultad tiene el auditor para hacer la auditoría. Entonces nosotros tenemos que saber tener esos papeles de trabajo bien ordenados y referenciados. Sí, sí. Correcto. Si no, no. Para poder presentar toda esta información, previamente la FIP tiene que haberlo requerido. Si no, no presenta nada. No, usted en principio va a informar lo que tiene en su contabilidad, porque usted está brindando a la FIP la información de sus registros contables. Siempre la información que brindamos hacia terceros, sea este tercero un organismo o quien fuere, es en base a los registros que tiene la empresa. Lo que tendríamos que hacer cuando el tributarista o el encargado de hacer la declaración jurada efectúa la declaración jurada, hace el ajuste impositivo de acuerdo a los criterios de evaluación fiscal, como dije anteriormente, que están basados en el artículo 52 del impuesto a las ganancias. Nosotros incluimos en el material un breve recordatorio de cómo evaluar y hicimos un extracto de la ley del impuesto a las ganancias. Bueno, vamos a cerrar acá el tema de consultas por respecto, bueno, al disertante que continúa después que nosotros. Así que inquietudes que hayan quedado nos escriben al mail, ¿sí? Y la verdad que ya nos contestaron la inquietud que teníamos con Ana, porque vimos que estuvieron re atentos, con lo cual el almuerzo da resultado. El tema es que no nos animamos nosotros a almorzar, pero bueno, muchas gracias, ¿eh?